Yo en verdad en ese instante me creí que Dios me estaba llamando. No tuve miedo de que no pudiera entrar en su río. Y por eso le rogué que hiciera su santa voluntad, que me permitiera, si me iba, que pudiera entrar en su presencia, pero sin miedo. No tuve miedo en ningún momento de que me pudiera llamar. Pero estoy muy agradecida porque después de que conocí a Cristo, no había tenido una experiencia tan fuerte porque yo he estado enferma muchas veces. Pero en el momento que viví el domingo pasado no lo había vivido nunca. Y veo que todos los que estamos aquí somos una familia en Cristo Jesús. Somos hermanos. Y sé que Él no nos abandonará nunca. Por eso le doy gracias con todo mi corazón por todos los que nos acompañan y por todos los que no están aquí. Por eso le pido a Dios que nos fortalezca y nos dé mucha fe para vivir siempre en compañía de Él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Amén. Dios la bendiga. Aleluya. Bueno, también me gustaría que pasaran Silvia y Yelda, porque estuvieron en el encuentro de mujeres. Y yo creo que pueden compartir algo, ¿no? Amén. Así que pasen las dos. Y así animan a otras mujeres para el año que viene ir al encuentro de el retiro Esther, se llama, ¿no? ¿Puedo quitarlo de aquí si no se me ve? Bueno, yo no estoy acostumbrada a estar aquí delante, hablando mucho menos. Y tampoco tenía nada preparado. Solo quiero decirles a las mujeres en concreto que aunque suene atópico, no lo es. La verdad que ir a un retiro es una bendición. Nada más el hecho de estar en otro lugar y enfocada a lo que vas, ya cambia tu mente, te mueves en otra atmósfera, estás en un ambiente diferente. Y un poco también evadiéndote de tu rutina, tu realidad, porque bueno, todos tenemos problemas, circunstancias, momentos que estamos atravesando dificultad. Y es verdad que cuando estás allí ves también la necesidad, los problemas, las situaciones de otras mujeres y pues quieras que no te anima, te ves que no eres la única que estás pasando por un problema difícil y te da alas para seguir adelante, para seguir mirando hacia Dios. La verdad que hablo por mí misma, me cuesta muchas veces porque, bueno, hay hermanos que saben la situación que tengo de familiar y hay veces que me dan ganas de tirar la toalla, decir no puedo más con esta situación, lo abandono todo, lo dejo, no puedo. Pero oyendo testimonios de muchas mujeres, de ver que también han pasado cosas muy duras, te alientan a decir no le voy a dar esta ventaja al diablo de que se arrogue de lo que no es suyo. Y nada, sigo con mi fe puesta en Dios. Sé que me cuesta mucho, y aquí lo digo públicamente, tener esa comunión con Él, porque el enemigo también intenta pues que no tengas esos momentos, te desanima, te pone mil ocupaciones y a veces uno se siente hasta mal con Dios de decir, Señor, perdóname porque hoy me entretuve en esto, busqué aquello, lo otro, de más allá, y después te sabe mal cuando acaba el día de, Señor, ¿cuánto tiempo le he dedicado a estar contigo? Quiero que cambie mi vida, quiero que transforme mi familia y no, o sea, muchas veces nos cuesta realmente ir a su presencia y humillarnos y en este encuentro el lema era consejeras para nuestra familia, para nuestras hermanas y para las mujeres de fuera del mundo. Y lo que sí me llevo es que hay que buscar esa intimidad con Dios, que tenemos que doblar rodillas y mucho, porque hay muchas cosas en el mundo muy duras. El viernes mismo me vino una clienta allí a la oficina y me contó pues una situación que también está pasando y digo, cuánta maldad hay, cuánta trastorno en la mente de los niños también, de los jóvenes, y como madres, aquellas que somos, tenemos que interceder mucho por nuestros propios hijos, pero también por los hijos de todas aquellas mujeres que conocemos.
conocemos, porque hay un ambiente y una influencia de tanta oscuridad y de tanta maldad, tanta manipulación en sus mentes, que son ingenuas a muchas cosas. Y otra cosa también que se compartió allí, que bueno, si Dios quiere y se puede poner aquí en práctica, es el tema de crear una cadena de oración y tener esa cadena que decían ellas, ya no solo en la iglesia local, sino extendernos a que se haga esa cadena entre todas las iglesias del cuerpo de Cristo, porque a veces hace falta también mucho respaldo en oración para vencer, para tener la victoria y para derrotar al enemigo, porque él no descansa y él está ahí buscando a cada instante hacernos retroceder, hacernos caer, y él conoce nuestras debilidades y sabe por dónde atacar. Así que les animo a todas, por favor, a que en el próximo encuentro podamos ser muchas más que vayamos de Tenerife, porque ahí vamos Silvia y yo, dos de Tenerife. Y bueno, también nos acompañó Sol, estuvimos juntas también en la habitación y fue la verdad que un tiempo de bastante bendición. Éramos, no sé, ¿cuántas mujeres éramos? Más de 200. El comedor era un gallinero, eso sí, cuando íbamos al comedor, eso no podíamos hablar casi ni con la que estábamos al lado, porque, a ver, las mujeres hablamos, pero 200 ahí masificadas, todas juntas, era como, mi madre, horroroso. Pero bueno, en buen ambiente todo, la verdad, hay que decirlo. Y las que estaban allí sirviendo, una bendición también, como dijo Silvia el jueves, no se les iba la sonrisa de la boca y no paraban en todo el día, es que no paraban en todo el día, tenían todo siempre preparado, las mesas puestas, recogidas, todo ordenado, todo listo para que nosotros llegáramos, nos sentáramos, comiéramos, nos levantáramos y nos fuéramos, no teníamos ni que recoger las mesas. Una bendición, la verdad que sí. Y ejemplos son también de eso, de servicio y de entrega a Dios, porque lo mismo estaban en el comedor ayudando en la cocina, que estaban allí recogiendo mesas, que estaban en el local, en el salón donde hacíamos los eventos, pues pendientes del sonido, pendientes de si tenían que ir a compartir un testimonio también o de dar un versículo. La verdad que un ejemplo. Y la función también se tocó allí, toda la extensión que hay del Ministerio Remar. Y es impactante también como ver hasta chicas jóvenes que han estado ahora en Ucrania y el testimonio que dan de cómo cambia tu mentalidad, cómo valoras las cosas de otra manera, y muchas veces estamos aquí como acomodados y no vemos tampoco esa necesidad, aunque sea el vecino de al lado, que a veces miramos más, sí, yo también tengo problemas, yo también tengo circunstancias, yo también tengo a veces escasez, pero es verdad que hay mucha necesidad y hay, sobre todo los niños que están ahí sin hogar, que el Remar intenta abarcar todo lo que puede y más, pero a veces es demasiada la necesidad. Y también en eso tenemos que disponer el corazón para que Dios nos toque y nos ayude también a desprendernos, porque a veces tenemos y no damos. Y hay que dar más que recibir o que tener. Nada, hermanas, por favor, el próximo encuentro, yo ya cumplí y quiero repetir. Así que a las demás las quiero ver allí, vamos, en el próximo. Vayan ahorrando, vayan arreglando todos los papeles, las situaciones que tengan que arreglar, porque hay que ir allí, recibir del Señor y salir transformadas. Gracias. Amén. Poco más que añadir, porque la verdad que eso, uno a veces dice que pereza o cuesta caro o hay que ahorrar, o el siguiente es en noviembre, ¿vale? O sea que vayan pensándolo para que lo tengan en mente, porque es verdad que a veces decimos, yo la primera que sea mi madre, todos serán señoras mayores, ¿qué hago yo allí? O yo qué sé, pero uno siempre recibe más de lo que espera. Fue un tiempo de bendición total, porque además estás desconectada allí, no tienes que estar pensando en que tienes que dejarle la ropa preparada al menudo, o que hay que ir al cole, o nada, todo está hecho allí. Y una bendición tremenda. El lema fue Mujeres Consejeras, y la verdad que fue llegar después, ya tuvimos que ir redireccionando, porque ya habíamos tenido lío el domingo, hubo que organizar la semana, a ver cómo se ayuda a María, a Beatriz, hay que subir, hay que bajar, y bueno, para eso estamos, ¿verdad? Para servir sobre todas las cosas y que no nos perdamos cada oportunidad que tengamos de este tipo de cosas, porque siempre es lo que decía él, la verdad, viendo testimonios poderosos de cosas que ocurren en las vidas de las personas y decir, uff, y yo ahogada en este vaso de agua. Amén. Así que nada, eso, que Dios las bendiga.
se leyeron muchos proverbios. Me hicieron recuperar eso, que cada semana quiero volver a Proverbios ahí y buscar, porque hay un montón de consejos que son consejos de los más sencillos, pero consejos que te dan la vida y te animan a que cada día de tu caminar sea un día más en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana, Jesús. Que tú puedas redarguir, que tú puedas corregir, que tú puedas enseñar, que tú puedas amonestar a través de tu palabra, Señor. Que sobre todo, Señor, nos hagas crecer, Señor, y que podamos entender, Señor, cada principio, Señor, y cada consejo, Señor, dirección que tú das a través de tu palabra, Señor. Inspira, Señor, estos labios, Señor, y habla a través de ellos, Señor, para que tu gloria llene, Señor, nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues abre tu Biblia en el libro de Números. Hay algo que necesitamos en este tiempo como iglesia, como familias. Tú como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, y es autoridad. Estuve esta semana con Dios me abrió una puerta. Hacía tiempo que estaba orando al Señor y le estaba pidiéndole unos cambios concretos en mi vida. Y Dios oye, amén. Dios oye, hermanos. Dios oye. Si tú necesitas algo, no vayas al ayuntamiento, amén. No vayas al banco, no vayas al cuñado, ve a tu padre. Ve a tu padre. Tu padre es el que está por encima del ayuntamiento, de la banca, de los gobiernos y de todo. Así que le estaba pidiendo un cambio al Señor. Señor, tengo que cambiar algunas cosas, necesito más tiempo. Pero claro, para dejar una cosa pues tenía que tener otra y Dios abrió la puerta en estos días y estuve toda una semana con un joven italiano, hablando con él y bueno, haciendo algunas cosas buenas. Y yo le decía, digo, mira, Ricardo, ¿tú sabes por qué un policía no grita? Porque tiene un uniforme, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú ves un policía y para que el policía te pare te tiene que gritar? No. Te mira, te hace así, con la manita, ¿y tú qué haces? Calladito, echas el coche a la derecha o la moto, ¿verdad? A sus órdenes mi autoridad, no grita. Cuando un cristiano tiene que gritar, hermanos, es porque ha perdido autoridad. Cuando tú tienes que gritar en tu casa, es porque has perdido autoridad. Cuando tú tienes que gritar a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, es porque has perdido autoridad. Los que tienen autoridad no gritan. Amén. Yo he visto a algunos echar fuera demonios y bueno, y yo creo que el demonio está en ellos antes, más que en el otro, porque los gritos que pega y la gritería que monta y no sé qué y no sé cuántos. Cuando tú vas a los evangelios y ves a Jesús echando fuera demonios, no lo ves gritando, ¿verdad? Va a la persona, va a ese hombre, va a esa mujer y le dice, sal. Amén. Y el espíritu sale. Entonces hubo un momento en el que sus discípulos, Jesús se fue al monte a orar y estaba allí orando al Padre, y en el valle trajeron a los discípulos, le trajeron a un muchacho que era lunático y que el Padre pues estaba ya, ¿verdad?, agobiado y
y diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Porque a veces lo echa en el fuego el demonio, a veces lo echa en el agua, a veces lo ahoga, a veces lo quema. Lo traje a los discípulos y no pudieron hacer nada. ¿Qué si nos trajeran o qué si te tocara la puerta un endemoniado? ¿Qué si te dijera tu vecino o tu vecina, oye, tú no eres cristiano? Sí, mira, aquí tengo yo a mi hijo lunático. Necesito que vengas, que ores por él y que eches fuera el demonio. ¿Seríamos capaces? Los discípulos no fueron capaces, porque no tuvieron autoridad. Y en un momento determinado de la vida de Moisés, se levanta un hombre llamado Coré y promueve una rebelión contra Moisés. Y le dice a todo el pueblo, bueno, nosotros también estamos en la presencia de Dios, nosotros también oramos a Dios, nosotros también somos del linaje de Leví, ¿verdad? De los levitas, así que también tenemos a Dios en nuestras vidas, y así que nosotros, ¿por qué tenemos que sujetarnos a autoridad? Lo primero para tener autoridad, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Sujetarte a autoridad. Amén. Y Coré pensó que él podía ser autoridad autodeterminándose su autoridad. Y hermanos, para que tú y yo podamos tener autoridad en nuestras vidas, necesitamos estar sujetos a las autoridades. Y Dios ha puesto diferentes autoridades en el mundo. Tú tienes que sujetarte a tu jefe. ¿Sí? Sí. Y tienes que trabajar en tu trabajo como si lo hicieras para Dios. Tú no puedes estar en tu trabajo y juntarte con los rebeldes del trabajo para criticar, para murmurar o para decir cosas en contra de esa autoridad que Dios ha puesto en ese lugar. Porque dice la palabra de Dios, ninguna autoridad hay debajo de la tierra que no haya sido puesta por Dios. No lo entendemos, ¿verdad? No es algo que nosotros podamos, si dependiese de nosotros, hasta le corregiríamos a Dios y le diríamos, bueno, esta autoridad no sirve, te has equivocado. No lo entendemos, pero sabemos por la palabra de Dios que toda autoridad ha sido puesta debajo de los cielos por Dios. Así que cuando Pablo habla acerca de los deberes de los cristianos, nos habla en alguna de esas partes donde dice a los siervos, sujetaos a vuestros señores y servidles como si sirvieseis a Cristo. Amén. Así que tu jefe es una autoridad. Los profesores de tus hijos son una autoridad, ¿sí? Tienes que respetarlos. Y así sucesivamente vemos diferentes autoridades que Dios ha puesto sobre la tierra. Y Dios pone autoridades en el mundo físico y Dios pone autoridades en el mundo espiritual. En su iglesia Dios ha puesto los diferentes ministerios para que todos los hombres se sujeten a los ministerios que Dios ha puesto en las iglesias. Pero Dios ha puesto autoridades también en tu casa. Amén. Dios ha puesto a un varón, si tú estás casado, Dios te ha puesto a un varón para que sea autoridad tuya como mujer. Dios ha puesto a un varón al lado tuyo para que ese hombre, ¿verdad?, haga la obra de Dios y lleve su casa adelante y sus hijos y su esposa se sujete a él. Amén. Dios ha puesto a tus padres como autoridad si eres hijo. Y no dejas de ser hijo cuando tú te casas, seguirás siendo hijo, ¿no? Aunque mi padre vive en Madrid, yo sigo siendo hijo de mi padre, ¿verdad? Y si mi padre un día me llama y me corrige, pues me puede corregir. Amén. Dejará de ser autoridad sobre mí el día que parta con el Señor, pero son autoridades y los hijos deben de sujetarse y honrar a sus padres en todas las cosas. Así que tú debes de honrar a tu padre, sea cual sea, cómo haya hecho él las cosas contigo, no importa. Amén. Es que fue un mal padre, da igual.
Es que abusó de mí, es que me golpeó, da igual. Tú tienes que honrarle, tienes que amarle, amén. Tienes que perdonarle. Yo sé que lo que digo es difícil de llevar adelante, pero es la única manera, hermanos, de que nosotros como iglesia y que nosotros como familias podamos tener autoridad en las familias que nosotros abramos, ¿verdad? O tengamos, o en la iglesia en la que estemos. Es necesario que todos nosotros entendamos que todos estamos bajo autoridades espirituales. Y si tú hace tiempo que dijiste a tu padre, muérete, o si tú hace tiempo que le dijiste a tu padre, no quiero saber nada de ti, o si tú hace tiempo que no hablas con tu padre, o no lo has llamado, o a tu madre, ¿verdad? Llámalo, pon en orden esa parte de tu vida. Dile: papá, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y tú eres una autoridad que Dios puso en mi vida. No entiendo muchas cosas, no sé por qué sucedieron muchas cosas, pero yo en Cristo, amén, en Cristo, yo quiero perdonarte y yo quiero honrarte como padre y como autoridad en mi vida y en mi casa. ¿Y sabes qué? Eso se va a trasladar a tus hijos. Hay algo que sucede en Génesis capítulo 3. Si tú quieres ver la perfección, tú puedes leer Génesis 1 y 2. Eso es la perfección de la creación, es la perfección que Dios hace. Todas las autoridades están puestas por Dios, todo está perfecto. Pero en Génesis 3 es cuando el hombre cae en pecado, y a partir, fíjate tú, de todos los capítulos y versículos que tiene la Biblia, solamente hay 2 capítulos en los que están las cosas ordenadas conforme al orden de Dios. Porque a partir de Génesis 3 comienza la decadencia del ser humano, la rebelión del ser humano. Y hermanos, estamos viviendo en Génesis capítulo 3. Hasta que Cristo no vuelva, hasta que Cristo no venga a reinar, hasta que Cristo no restaure su reino, hasta que Cristo no haga todo lo que Él tiene que hacer, seguiremos viviendo en Génesis 3, en una raza caída. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos en ese estado de pecado en el que vive el mundo? Que todas las autoridades son rotas, que todos los órdenes son rotos, que todos los órdenes establecidos por Dios son rotos. Yo hace tiempo, muchos años, le dije a un joven, y me dijo: ¿quién pone los límites? Porque él decía: bueno, sí, se puede aceptar el matrimonio homosexual y deberían de aceptarlo porque tienen sus derechos. Y yo le dije: ok, correcto, vale, pongamos que te compro eso. Pero respóndeme a esta pregunta. Si yo le doy derechos a que para mí es un deshonor, yo le doy derechos a esos hombres, a esas mujeres, dime, ¿quién pone el límite? Me pregunta: ¿cómo que quién pone el límite? Sí, si ellos tienen esos derechos, ¿quién va a poner el límite para que otros por debajo de esos pidan los mismos derechos? ¿Quién va a poner el límite? Dice: bueno, el sentido común, ¿no? Y yo le dije: ¿qué sentido común? ¿El tuyo o el mío? Porque tu sentido común es diferente a mi sentido común, ¿no? Así que después de que pasó el tiempo y esto ha devorado al mundo y va a devorar a los continentes y va a devorar el planeta entero, porque el que está trayendo estos vientos de rebelión es el mismo infierno, para levantarse él como autoridad del mundo. A eso es a lo que vamos. Yo le preguntaba en estos días, pues le decía, con la ley trans, me decía: es que no tienen derecho a eso. Digo: ¿por qué? Tú me dijiste hace años que tenían derechos estos, ¿por qué estos no tienen derechos? Dice: porque no es de sentido común. ¿Según qué sentido común? ¿El tuyo o el de ellos? Y yo le dije: ¿no te das cuenta de que el hombre necesita partir de un punto común para todos?
¿No te das cuenta de que si no partimos todos de un mismo punto común, de que si no todos tenemos una misma revelación, todo vale y todo sirve y no hay límites para el ser humano? Dios ha establecido esos límites, amén. Dios ha establecido la moral, la ética, la forma de gobernar el mundo y la forma en la que deben de ser las familias, los hombres y las mujeres, y eso es inalterable. Pero como vivimos en un mundo que ha sido alterado por el pecado, hermanos, tu mujer no se va a sujetarte a ti. Tus hijos no se te van a sujetar a ti. Los maestros van a perder el control de las escuelas, de los cursos, de las aulas. Los que trabajan para otros no se sujetan a sus patrones, ¿verdad? El mundo no se sujeta a las autoridades, nadie se sujeta a nadie, porque vivimos en un mundo absolutamente caído, y déjame decirte, solamente hay restauración de la autoridad en Cristo. Y la pregunta que yo quiero hacerte en estos días, que no sé cuánto nos va a llevar esto, pero el tiempo que sea necesario, es: ¿tú tienes autoridad o la perdiste? Si tu hijo no te habla, si tu hijo no te respeta, déjame decirte, has perdido tu autoridad como padre. Si tu esposa duerme a tu lado pero no os habláis o no tenéis conversaciones, déjame decirte, has perdido tu autoridad como varón. Y necesitamos recuperar la autoridad de cada uno de nosotros para poder enfrentar y confrontar estos tiempos que tenemos por delante. Más que nunca. Así que lo primero que tú tienes que preguntarte es: si yo he perdido mi autoridad espiritual, ¿puede ser que yo también haya roto mis autoridades espirituales? Piénsalo. Medita contigo mismo. ¿Yo he honrado a mi padre y a mi madre todos los días de mi vida? ¿O hay cosas pendientes con tus padres? ¿Tienes cosas pendientes con ellos? ¿Algo que sucedió, algo que ocurrió, que te alejó de ellos? Tienes que recuperar eso. Tienes que llamar a esa persona. Tienes que poner en orden ese área de tu vida. Pero pastor, usted no sabe lo que él hizo. Bueno, yo sé algo. Yo sé lo que hice, lo que le hice a Cristo. Amén. Yo sé lo que le he hecho a Cristo. ¿Y sabes qué? Él enmudeció y se cayó y llevó mis culpas sobre la cruz. Y me perdonó y me dio gracia. Así que yo no voy a tener gracia sobre los que me han hecho daño cuando a mí se me ha perdonado tanto. ¿Se acuerdan de esa parábola? Donde aquel hombre le fue perdonado una cantidad imposible de ser pagada, y cuando le es perdonado eso, coge a un siervo suyo que le debe muy poco y lo mete en la cárcel. ¿Y acaso Jesús no dijo en esa parábola: si vosotros no perdonáis a vuestros deudores, ¿qué dice que hace el Padre? Mi Padre no os perdonará vuestras deudas.
Si tú no eres capaz de perdonar a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, al profesor aquel que hizo aquello, a aquella autoridad o aquel patrón que te echó del trabajo y no lo sé, si tú no eres capaz de perdonar eso, déjame decirte, has perdido tu autoridad en muchas áreas de tu vida y necesitas recuperarla. Porque tú un día vas a ser padre, vas a ser madre y querrás que tus hijos se sujeten a ti. Empieza por sujetarte tú a las autoridades que Dios puso sobre ti. ¿Amén? ¿Amén? Arréglalo. Tienes esta semana. No, voy a orar y voy a ver si... No hay nada que orar, amén. No hay nada que pedir, no hay un ángel que va a descender. Ya está la palabra dada. Tienes que ponerte de acuerdo, en comunión con la autoridad que está sobre tu vida. Amén. Si tú te fuiste algún día de una iglesia, criticaste el ministerio, al pastor, hablaste mal de él, ni tan siquiera diste la cara, ni te reuniste con él para decirle, mira pastor, yo me voy por estas causas, arréglalo. Amén. ¿Amén? Amén. Porque si no me vas a dar problemas a mí. ¿Es así? ¿Es así? Yo cuando decidí salirme de la iglesia en la que asistía con mi esposa, con mis hijos, yo llamé al pastor y tuve una charla con él de casi 4 horas. Y luego nos fuimos. Y cuántas veces he orado por él y cuántas veces le he pedido a Dios que Dios restaure su vida. Amén. Porque es así, hermanos. Era mi autoridad, ya no lo es, pero era mi autoridad. Y daba igual lo mal o lo bien que hubiese hecho las cosas, mi obligación por estar debajo de su ministerio era rendirle honor y honra y hablar con él y decirle las intenciones que yo tenía de irme. ¿Sabes? Muchos parten de las iglesias y ni te enteras. ¿Dónde está fulano? No, decidió no venir a la iglesia. Ah, gracias por decírmelo. Desaparecen. ¿Qué significa eso? Que han perdido su autoridad. Así que yo te pido en estos días, vamos a empezar por la autoridad más fácil que tenemos todos nosotros, que son nuestros padres. Amén. Llámalo. Mándale un WhatsApp. Si está lejos. Y si está cerca, ve a verle. ¿Sí? Ve a verle. Abrázalo. Bésalo. Y verás cómo se van a romper un montón de cosas en tu vida y en su vida. Porque, hermanos, vamos arrastrando y arrastrando nuestras vidas, ¿verdad? Y el tiempo no cura absolutamente nada, sino lo que hace es granguenar, ¿verdad?, las heridas y ensuciarlas y enturbiarlas, y cada vez estamos peor. ¿Cómo tener autoridad? Sujetándote a autoridad. Y Coré decidió en ese momento decir, bueno, no, yo no voy a sujetar a ninguna autoridad. Aquí podría cualquiera de nosotros, ¿verdad?, decir, bueno, todos estamos en comunión con Dios, amén, ¿verdad? Todos estamos en comunión con Dios. Dios habla a todos nosotros, sí, pero no Dios ha puesto a todos en autoridad. Ahora tenemos las profesoras de la escuela dominical, que son Silvia, Gray y Estefanía. Son autoridad en la iglesia, amén. Se me han ido todos los padres, nada más que quedan aquí 2 papás, bueno, 2 mamás. Ellas son autoridad en este lugar, sobre sus hijos. Y debemos de obedecer a lo que ellas digan. Pero Coré dijo, no, yo también hablo con Dios, yo también tengo la presencia de Dios, algo que también le pasó a Aarón, ¿verdad?
Le vino su mujer un día a Aarón, le dijo, bueno, ¿acaso Jehová no habla a través de ti? ¿Acaso Jehová no te da a ti también la palabra profética? ¿Por qué tienes que estar sujeto a Moisés? Y le vino lepra sobre los dos. Y cuando Coré se levantó contra Moisés y contra Aarón y dijo, bueno, nosotros también podemos estar en el tabernáculo y servir como nosotros queramos, se les tragó la tierra. No, hermanos, sujetémonos, amén, a las autoridades que Dios nos ha puesto. Vamos a Números capítulo 17, versículo 1. Porque Dios no pone autoridades espirituales porque sí, ni tan siquiera las físicas, hermanos. Todos los propósitos por los cuales Dios pone las diferentes autoridades en el mundo solamente tienen dos propósitos: salvar a los hombres y que se cumpla lo profetizado. Es así. Entonces, ahora todo esto que está pasando con los rusos, tranquilos, los ucranianos. Dios puso a Putin como autoridad en Rusia. ¿Para qué? Para salvar y para cumplir las profecías escritas en la palabra de Dios. Así que los ucranianos no pueden maldecir a Putin. ¿Amén? Tienen que orar por Putin. Tienen que pedirle a Dios que ilumine ese corazón, que tenga misericordia. Los venezolanos, Maduro no es el enemigo, amén, ¿no? Oren por ese hombre, no lo maldigan, no se vayan bueno, pues ¿no? con los clubs de venezolanos de aquí de la isla allí a reventar a Maduro, ¿no? No, tenemos que orar por ese hombre, tenemos que pedirle a Dios que Dios cambie ese corazón y que la iglesia pueda ver la mano de Dios aún en medio de esa autoridad y que podamos entender por qué, para qué Dios ha puesto a ese hombre en esa autoridad y por qué le está permitiendo eso. Cuando yo veo las barbaridades que hacen en mi país, mis presidentes de gobierno, yo no maldigo a Pedro Sánchez, pues, no. Señor, guarda ese corazón, ayuda, Señor, enseña a la iglesia por qué tú estás preparando y dejando hacer todas estas cosas. Nosotros estamos por encima de todo eso, amén. Así que versículo 1, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Escribirás el nombre de cada una sobre su vara, es decir, ¿verdad? Leví, pues en la vara de Leví tiene que poner Leví, Efraín, pues Efraín, Aser, Judá. Así todos tenían que poner, ¿verdad? Benjamín, pues todas las varas, una conforme a cada tribu, una conforme a cada príncipe, cada uno de ellos. La vara, hermanos, significa autoridad, significa poder, ¿verdad? Significa que Dios te ha dado una autoridad sobre personas, sobre estados, sobre naciones, sobre circunstancias, sobre tantas cosas. Y como estaban protestando, dice, ok, vengan todas las casas de Israel, todas las tribus de Israel, cada uno con su vara, escriban su nombre, y cada uno de ellos va a escribir su nombre en cada una de las varas de ellos. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, es decir, en la vara de Leví no solamente ponía Leví, sino que ponía Aarón, porque Coré era de la tribu de Leví el que se había levantado contra Aarón. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. O sea, vas a poner esas varas ahí en mi presencia, en el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Lo vas a poner allí donde viene mi presencia, donde solamente pueden entrar los sacerdotes. Allí van a estar las 12 varas. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. No van a florecer todas las varas. Solamente una, la del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas
de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Y aconteció que al día siguiente, allí lo dejaron, ¿verdad? Se fueron a dormir, y al día siguiente vinieron, y vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Fíjate tú. No solamente había reverdecido, no era una vara ya marrón, sino que era verde. Había echado flores, ¿verdad? Como un árbol. Ahí está la primavera. Había arrojado renuevos y había producido fruto. Tremendo. Había pasado del invierno al verano en una sola noche. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos las vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo, y puso la vara dentro del arca del testimonio. Ahora, ¿por qué reverdeció la vara de Aarón, hermanos? Que a su vez era la vara de Moisés, con la que habían hecho tantos prodigios y tantas señales. ¿Sabes por qué? Porque ellos hacía muchos años que habían descalzado sus pies, el día en el que Moisés es llamado en la zarza ardiendo. Y se descalzó de sus pies, de sus sandalias, ¿verdad?, que simbolizan el caminar de cada hombre, para sujetar ese caminar a la voluntad de Dios. Y yo te hago una pregunta en esta mañana. El día que te convertiste a Cristo, le entregaste tus pecados, ¿sí? Y le dijiste: Señor, llévate estos pecados. ¿Pero lo aceptaste como autoridad tuya? ¿O simplemente le dijiste: bueno, tú encárgate de mis pecados, que yo me encargo de mi vida? Sí, llévate mis borracheras, llévate mis mentiras, llévate mis envidias, llévate mis codicias, llévate mis adulterios, llévate mis inmoralidades, llévate todo eso que me duele, llévate todo eso que mancha mis vestiduras, pero yo voy a manejar mi vida y yo voy a andar conforme yo quiera, iré a donde yo quiera y haré conforme yo quiera. Porque ahí es donde parte, hermanos, la autoridad de Aarón y la autoridad de Moisés. El día que se encuentran con la zarza ardiendo y le dice el Señor en Génesis, dice: quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies. ¿Hasta cuándo la iglesia irá andando donde ella quiera, como ella quiera? ¿Hasta cuándo iremos donde nosotros queramos, donde nosotros nos dé la gana ir? No. No. Para poder tener autoridad, para poder que nuestras varas reverdezcan delante de la presencia de Dios y delante de los hombres, tenemos que caminar en la voluntad de Dios. ¿Y tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú ya sabes a qué Dios te ha llamado? ¿Tú ya sabes para qué Dios te ha salvado? ¿En qué lugar, en qué momento de la historia verás dónde tienes que ir? ¿Qué tienes que hacer? Porque de esto se trata el ser hijo de Dios. En decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo tiene un encuentro con Cristo. Y cuando se encuentra en medio de ese camino a Damasco y se cae de aquel caballo, ¿verdad? Y viene aquella voz
directa del cielo y es el mismo Cristo el que está hablando con Saulo de Tarso. Él dice que temblando y temoroso, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la verdadera conversión. La verdadera conversión no es llévate mis pecados, la verdadera conversión es llévate mis pecados, pero dime qué quieres que yo haga, para qué voy a servirte. Mis zapatos ya no me sirven, mis sandalias ya no me sirven, ya no puedo ir donde yo quiera, ya no puedo acceder a los lugares que yo quiera, ya no está mi voluntad en mí, sino que tu voluntad debe de ser hecha en mi vida. Pero no la buscamos. No buscamos la voluntad de Dios cuando nos vamos a casar, no buscamos la voluntad de Dios para la procreación de nuestros hijos, no buscamos la voluntad de Dios si tienen que estudiar o qué deben de estudiar, no buscamos la voluntad de Dios absolutamente para nada. Porque queremos, en definitiva, seguir andando en nuestras propias sandalias. Y déjame decirte, no hay autoridad de Dios sobre un hombre o una mujer que sigue sus propios pasos. La autoridad de Dios vendrá cuando tú andes en los caminos que Dios ha diseñado antes de la fundación del mundo, que tú tienes que caminar. Así que yo no me puedo salir del camino que Dios ha diseñado para mi vida. Todas las decisiones que yo tengo que tomar, ya sean de trabajo, ya sean de estudiar, ya sean de emocionales, sentimentales, familiares, tienen que estar sujetas a la voluntad de Dios, a los caminos perfectos de Dios. Es así, hermanos. No podemos decirle a Dios: carga con mis pecados y yo cargo con mis sandalias. No. Los pecados y las sandalias van de la mano, se dejan en la zarza que arde. Amén. ¿Tú quieres tener autoridad, pero estás caminando en la voluntad de Dios? ¿Estás caminando en la voluntad de Dios? ¿O ni tan siquiera te lo has planteado? Quizás algunos ni tan siquiera se han preguntado: ¿para qué me salvaste? ¿Cuál fue el propósito de que yo me encontrara contigo? Moisés lo tuvo claro. Este encuentro con Dios es para que yo vaya a sacar a mis hermanos de Egipto. Amén. El propósito cuando Dios llama a Aarón, cuando Moisés va hacia él, es: mira, él va a venir hacia ti, recógelo porque tú vas a ser sacerdote. Y así los propósitos de Dios se pueden cumplir. Y cuando tú ves, hermanos, la autoridad en Pedro, la autoridad en Pablo, la autoridad en David, la autoridad en Daniel, te das cuenta de que esa autoridad no viene dada por arte de magia, no viene dada porque cayó en ese momento sobre ellos, sino porque ellos estaban haciendo en todo momento la voluntad de su Padre. ¿Por qué José tuvo autoridad en la vida, en la familia de Potifar? ¿Por qué José tuvo luego autoridad aún en la cárcel? ¿Por qué José fue puesto en la mayor de las autoridades? Porque él estaba caminando y andando en la voluntad de Dios. No oyes una sola queja en la boca de José. No oyes una sola queja en su vida cuando sus hermanos lo tiran a una cisterna, lo venden como esclavo y lo sacan y le dicen a su padre: tu hijo ha muerto. No hay nada peor que a un padre le puedan decir: tu hijo al que tú amabas ha muerto, ha fallecido. Olvídate de él porque nunca lo vas a volver a ver con vida. ¡Qué terrible! Pero José no guardó nada de eso en su corazón. José no guardó nada de eso en su vida. Él sabía. Y él le dijo a sus hermanos y les dijo: ustedes me vendieron en Egipto, pero yo sé ahora que lo que hizo Dios fue mandarme por delante de vosotros para salvar la casa de mi padre y que no muriese de hambre. ¿Ves cómo siempre hay un propósito de Dios? ¿Ves cómo siempre hay una obra que Dios quiere hacer en nosotros? ¿Sabes por qué no llegamos a hacerlo? Porque queremos andar en nuestros pasos.
en nuestro caminar, en nuestro andar, como nosotros queramos andar. Así que yo te digo en esta mañana, descálzate de tus zapatos, quítate tus botines y dile al Señor: Señor, dejo los zapatos en el zapatero. Amén. Y voy descalzo a donde tú me digas. Ese es otro de los principios de autoridad, hermanos. Caminar en la voluntad de Dios. Y eso es algo que depende de nosotros. Amén. Que depende de nosotros. Pregúntale a Dios por las mañanas cuando te levantes a orar: Señor, ¿a dónde voy? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Sabes? Los hombres toman decisiones por sus gustos, últimamente la gente moderna por las vibras. Es que esto me da buena vibra. Que Dios nos guarde de las vibras. Los cristianos nos movemos por la palabra. Amén. Por la voluntad de Dios. Y hay cosas que ni hay que discutirlas, ¿verdad? ¿A que sí? Pero las discutimos a Dios. No. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, santo es. Moisés, tú mataste a un egipcio hace 40 años y te han traído tus pies a este desierto y aquí has pateado y has caminado con estas ovejas y con estas cabras. Pero hoy tienes este encuentro conmigo. Ya no vas a estar dando vueltas en el desierto, ya no vas a estar siendo un cabrero, un ovejero, un pastor. A partir de ahora yo te llamo a que saques a mi pueblo de Egipto. Y él dejó aquellas sandalias. Y allí las dejó. Y empezó a caminar en la voluntad de Dios. ¿Fue fácil? ¿Fue fácil la vida de Moisés desde ese día? No, ¿verdad? Yo a veces pienso, cuando los murmuraban contra el pueblo y decía: ojalá estuviéramos en Egipto con las ollas, él podría haber dicho: ojalá estuviese yo con las cabras y las ovejas y no aguantaros a vosotros. ¿O no? Ah, seamos sinceros. Él podría haberles petado eso en la cara de todos ellos. Ojalá yo también me hubiese quedado en el monte con mis hijos, con mi esposa, disfrutando de mis ovejas. Y aquí os tengo que aguantar cada 2 por 3 murmurando que si no hay agua, que si no hay pan, que si no hay codornices, que si no hay nada. No. No fue fácil el camino de Moisés. Pero ¿sabes qué? Él desde ese día anduvo en las sandalias de Cristo. Amén. No fue fácil el camino de los discípulos. Uno era médico, el otro era cobrador de impuestos, los otros eran pescadores, tenían sus vidas hechas, todo hecho. ¿Y qué les dijo Jesús? Deja, vende todo lo que tienes, ven, ¿y qué? Sígueme. ¿Quieres tener autoridad? Ni uno quiere. Váyanse para sus casas. Claro, porque les estoy contando lo que requiere la autoridad y dice: para eso me quedo como estoy, ¿no? No, hermanos, no, porque vienen tinieblas tremendas. Ven y sígueme. ¿Por qué? ¿Fue fácil la vida de los apóstoles? No. ¿Terminó cómodamente la vida de los apóstoles? No. Pero estaban haciendo la voluntad del que los había llamado. Amén. La autoridad de Dios, hermanos, comienza sujetos a autoridad. Amén. Comienza haciendo la voluntad de nuestro Padre. Así que deja de caminar por donde tú quieres, de tomar las decisiones que tú quieres, porque te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Y a veces le digo: Señor, ¿de cuántas cosas me has librado? Porque a veces he tomado decisiones que me podían haber costado muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza.
Hace 2 años tomé una decisión, bueno, voy a comprar estas cosas, tal. Y cuando me fui al hotel a descansar, yo dije, pero yo no he orado, no he visto si esto es de Dios. Así que estuve orando toda la noche y a la mañana sentí de ir a esta persona y decirle, mira, rompe el pedido, que no hay nada. Así fue. Y gracias a Dios. Amén. Y gracias a Dios. No caminemos en nuestras sandalias, hermanos. La autoridad de Dios viene sobre nuestras vidas cuando caminamos en su voluntad. Amén. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero dejarte con estas 2 cosas que hemos podido tocar en esta mañana. Pide perdón a las autoridades a las que no te has sujetado, a las autoridades que has pasado por alto. No mires razonamientos, no mires quién tuvo la culpa. No. Nosotros no nos movemos y quiero que me entiendas por lo que es justo, sino que aún nos movemos lo que es injusto, nos da igual para convertirlo en justo. Porque Cristo tomó nuestras injusticias para hacernos justos delante del Padre. Cristo no dijo, es justo que mueran, es justo que enfermen, es de justicia que vayan al infierno todos, porque todos han pecado. Sí, es verdad, pero yo voy a hacer de su injusticia justicia para Dios. No pienses quién fue el que dio el primer golpe, el que dijo la primera palabra. Ve a su autoridad, a ese pastor, a ese padre, a esa madre, a ese jefe, y pídele perdón y abrázalo y dile que hay un Dios que ha cambiado tu vida y que tú quieres que tu vida reverdezca y produzca fruto. Y nuestras vidas no reverdecen porque tenemos cuentas pendientes. Arréglalas en esta semana. Arréglalas en esta semana. Y ponte delante de Dios esta semana y dile, Señor, hasta aquí me han traído mis pasos. Hasta aquí me han traído mis decisiones. Yo quiero dejar mis sandalias en tu presencia y caminar en los pasos del Maestro. Y en esta mañana, oh Espíritu Santo, que puedas hablar a cada una de nuestras vidas, Señor. Y que puedas redarguirnos dentro de nosotros, Señor, porque vienen tiempos, oh Dios, donde solo los que tengan esa autoridad espiritual, oh Dios, van a poder controlar y tener en calma sus casas, sus hijos, sus familias, la iglesia. Porque son tiempos donde los rebeldes se están levantando, Dios, y donde la rebelión está saltando, Dios, por estos montes. Donde nadie se sujeta a nadie, pero tú nos llamas en este tiempo, Dios,
a estar sujetos, a los principios que tú estableciste para el hombre y para la mujer, oh Dios. Enséñanos en estos días, oh Dios. Enséñanos, Padre, porque queremos que nuestras vidas reverdezcan, oh Dios, como la vara de Aarón, Señor. Que no nos quedemos secos, que no nos quedemos, oh Dios, medio muertos, sino que revivamos en el nombre de Jesús, Padre. Y cuando tengamos que enfrentar, porque tendremos que enfrentar tantas situaciones difíciles, nuestra vara, Señor, ha reverdecido y tenemos autoridad, Padre, para echar fuera demonios, para echar fuera enfermedades, aún de nuestros propios cuerpos, oh Dios. Y tomar autoridad aún de nuestras propias células, músculos y huesos, oh Dios, y decirle a la enfermedad, sal en el nombre de Jesús, y que salga de nuestros cuerpos, Padre, porque somos hombres y mujeres de autoridad, Padre. Tú quieres depositar, Señor, sobre tu iglesia y sobre tus hijos en este tiempo esa autoridad sobrenatural, oh Dios, que solamente puede venir del trono de la gracia, del Dios omnipotente y todopoderoso, Jesús, soberano sobre todas las cosas, Padre. Y que podamos, Señor, nunca tener que ir a acudir a ningún lugar, solamente a decirles lo que tienen que hacer, oh Dios. Porque tú eres el que nos abre las puertas en el lugar de autoridad donde tú nos has puesto, Padre. Gracias te damos en esta mañana, Jesús. Bendice, Señor, a tu iglesia en esta hora. Guárdanos en esta semana. Prospera las vidas de cada uno, Señor, y pon tu mano, Señor, en cada decisión, en cada obra que tenemos que hacer, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el jueves, si Dios quiere, a las 8. Amén.